Dicen que el Juan 23 es una gran familia de la que no puedes desconectarte jamás. En este espacio disfrutaremos de su gente, anécdotas y curiosidades de la mano de sus protagonistas, sus maestros, egresados y alumnos, los protagonistas de ayer y de hoy. Bienvenidos al podcast del Juan. Hola, bienvenidos al podcast del Juan. Hoy nos encontramos en el Centro de Recursos para el Aprendizaje, en el Salón de Reuniones Olinda Burgos. Hoy tenemos el honor y el placer de tener al profesor José Manuel Bolívar Segovia, director ejecutivo del Instituto de Educación Juan 23, o como lo conocen sus alumnos y colegas, Chemané o el Chema. No, Bienvenido, Chema. Nadie me dice José Manuel. Nadie te dice José Manuel, pero suena muy bien y suena muy formal, sobre todo si te introduzco como director ejecutivo. Claro, es así. Y con los dos apellidos. Sí, por supuesto, estamos aquí. Y me dijeron que me tenía que introducir. Entonces, mi nombre es Jesús Alberto Bolívar Segovia. A mí me dicen Chubeto. Yo soy de la clase de 1999. En mi época no se sabía el número. Eso es ahora que le siguen el número. Por ahí tiene una gorra. Estamos en el 50. Promo 50. Promo 50. Entonces, la mía sería La tuya era la 28. la 28, clase 28. Un saludo a toda la comunidad del Juan 23. Cuéntanos, Chemané, ¿qué haces tú en el Juan? ¿Qué hago yo en el Juan? ¿Tú dices como misión de vida o como descripción de cargo? No sé, ¿cómo, Job ¿qué haces tú? Bueno, ese título lo inventé yo. Ok. Ese título no existía. Ok. O sea, existía el director administrativo, mi papá, y la directora académica, que era mi mamá. ¿No? Sí, era porque solamente existían esos dos. Y antes de ellos dos era mi abuelo, ¿no? Que era director general. Claro. De todo el colegio. Y bueno, no, pero ahora con la evolución también organizativa del colegio, ahora yo soy el director ejecutivo. Pero parece un rol que creo que es apropiado. Pero por eso te pregunto más qué haces, ¿no? Porque una cosa es el título. No, pero yo creo que el título en este caso sí tiene que ver con lo que yo hago, que yo creo que es el pensamiento estratégico, el tratar de ver el bosque desde arriba, el tratar de establecer prioridades para invertir recursos, el estar a la casa de nuevas ideas y nuevos proyectos, las alianzas del colegio internacionales, nacionales. Yo creo que todas esas cosas entran como en mi campo, pero además aquí todos, yo creo que somos profesionales integrales, todos hacemos de todo. Aquí el colegio no es tanto así de esta es mi parcelita y esto es lo que hago yo. Yo creo que aquí todos sabemos que tenemos que contribuir desde muchos ángulos. Y yo creo que desde la dirección todos somos así. Planta física, mantenimiento. Agarra una escalera. Buscar unos cables, sonido. Pero sí, eso es lo que yo hago. Ese es mi trabajo aquí en el colegio. ¿Qué clases has dado? Obviamente que no empecé como director ejecutivo. Okay. Yo creo que eso es importante también como empresa familiar. Yo empecé como profesor en cuarto año de química, la misma clase que me dio mi papá en cuarto año, es la misma materia que da mi mamá en quinto año que nos dio. Y empecé con esa materia porque, bueno, ya eso fue lo que yo estudié, yo soy químico. Okay. Y tengo hice una maestría en bioquímica. Entonces, realmente el mejor espacio donde yo podía contribuir recién llegado al colegio, recién llegado a Venezuela, además de Estados Unidos, era dando clase en un aula directamente con los chamos. Además de que ese principio que uno tiene que saber el detalle y las acciones pequeñas de la empresa donde uno trabaja, y más claro, si uno la gerencia o es su propiedad. Entonces, bueno, yo empecé como profesor de química a cuarto año y además como profesor de química del bachillerato internacional. Claro. Le daba clase a los chamos a todas las secciones de cuarto año, pero en especial enfoque en los chamos que hacen el programa de diploma del bachillerato internacional, que optaban por química en el grupo 4, que es la materia que pueden escoger de ciencias experimentales. Y fue genial porque habían tantas cosas pasando en mi vida en ese momento recién llegado a Estados Unidos. ¿Qué fue hace cuánto? En el 2009, eso fue, ¿no? En el 2010. Pero el primer grupo que le di clase full fue en el que empezó en septiembre del 2011. Okay. Esa fue como la primera promo que le di completo química. Y bueno, tantas cosas. De mudarse de Estados Unidos, yo viví 10 años
a venirte a Venezuela y todos los cambios que eso involucraban, también era un cambio de trabajo, porque yo en California trabajaba en la universidad, hacía investigación, hacía asesorías a distritos, daba clases, pero ya de universidad y hasta algunas de posgrado. Pero bueno, venía a trabajar con chamos de 15, 16 años, fue un cambio importante. Dime, te aprovecho, como dicen, un inciso, una pregunta. ¿Cuál ha sido un episodio favorito de esa época? Bueno, como dice que fue un cambio, algo que haya sido culture shock o que haya sido... que algo que recuerdes, que diga, pasó esto. O sea, de cosas que recuerdo de esa época, de eventos que pasaban, eran las cosas que uno siempre hace con los chamos fuera del salón. Uh-huh. O sea, ese rol de profesor, yo creo que las cosas memorables pasaban siempre en momentos de aprendizaje, pero fuera del salón de clase. Y un área que nosotros disfrutamos mucho y que nos compenetramos mucho con los estudiantes es siempre el cerro. Uh-huh. En esa época habían pasado, yo creo que 10 años desde la última vez que había subido un grupo de estudiantes del colegio, con el colegio, a subir a la Cruz del Trigal. Ponte en el 2010, vemos de la ventana. 2011. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué? Por los malandros, porque robaban. Sí, yo me acuerdo que esa época incluso cerraron la entrada del autocinema. Decía casi que danger zone, ¿no? Decía zona de peligro, no pase. Yo me acuerdo que estábamos indignados por eso. Además habían cosas, habían como indigentes que se metían en el cerro. Entonces, bueno, una de las cosas que nos planteamos en ese momento es que yo estaba además regresando y quería como, bueno, es la ciudad, ¿no? A donde estaba volviendo, era retomar ese espacio y lo hicimos con los chamos. Y era básicamente yo, el profesor Juan Carlos, que a veces nos acompañaba. Saludos al profesor Juan Carlos Rosal. Y Manuel Rodrigo, por supuesto, que también ha defendido mucho el cerro y le gusta mucho esa experiencia con los estudiantes. Y bueno, y empezamos a coronar el Cerro del Trigal otra vez y lo hicimos con todas las secciones y subíamos 4 veces a la semana. Hubo un momento que estábamos ya... enfiebrados. Sí, no, y cansados. Pero sí, yo creo que eso fue una experiencia a que ahora la recuerdo bonita porque uno se integra con los estudiantes en esas actividades y también por esa sensación de conquista y de retomar el espacio natural y que ningún chamo jamás había subido a la Cruz del Trigal. Y eso es de esa generación. De esa generación. Y cuando van llegando aquí al colegio a cuarto año, que es cuando generalmente lo subimos, nunca han subido. O sea, su primera oportunidad también de ver de la ciudad desde un punto desde arriba. Muchas veces también es con el colegio. Y eso yo creo que el sudar juntos, el pasar por una experiencia que a veces requiere de un apoyo, un esfuerzo, lo que te exige un poquito en grupo, yo creo que es muy sana y muy buena para los grupos más allá de lo que se aprende en el salón. Te voy a hacer esta pregunta y con un previo. ¿Cómo te sentiste como estudiante y ahora como profesor? Porque ese cerro lo sembramos, o sea, nosotros íbamos chiquitos, íbamos con mi abuelo y no me acuerdo quién iba, pero sé que todo eso lo sembramos subiendo al colegio. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser estudiante del Juan 23 y ahora como profesor? No, bueno, yo creo que conectando al menos esa parte del cerro, hay una sensación muy especial, muy gratificante y que llena mucho y que va de la mano con lo que puede ser el propósito de una persona, que es estar de donde eres, vivir de donde eres, el estar en los sitios donde creció tu familia, tus padres o tus tíos, tus abuelos, donde está esta empresa, esta institución, algo que se siente tan tuyo. Hay algo especial de eso que lo siento volviendo como profesor. O sea, claro. Estuve como estudiante y ahora en otra etapa de mi vida estoy aquí también construyendo y tejiendo. Eso yo creo que es parte de una esencia, al menos en mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre el colegio de nuestros abuelos y el colegio de nuestros hijos? O sea, ¿cuáles son las muchísimas cosas? Espérate. Pero ¿cuáles son las... A ver, esta pregunta es deep, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tú crees que no van a cambiar y cuáles son las que tú estás seguro que van a cambiar?
Entre el colegio de nuestros abuelos y el colegio de nuestros hijos. No, bueno, primero, o sea, la diferencia en cómo me siento como profesor, cómo me sentía como estudiante. Pero lo que siento de común es que es una casa, ¿no? Que el colegio es una casa. Y es una casa para todo el que estudia aquí y para todo el que trabaja aquí. Y bueno, en cierta manera es volver a una casa donde pasaste 16 años de tu vida estudiando. En eso se parece mucho. Ahora, como profesor, uno tiene unas responsabilidades inmensas con los estudiantes. La capacidad que tiene un profesor de marcar, de influir, de marcarle un sendero a un chamo es inmensa. Y eso es una gran responsabilidad. Requiere como de mucha conciencia, de mucho control, del tener una imagen y unos valores fijos del ciudadano que uno quiere formar o lo que uno valora. También el tener en cuenta de lo que quieren las familias para sus hijos. Ese sentido de responsabilidad sobre eso es muy distinto cuando uno está en una aula como estudiante. Pero ¿Y cómo te sientes con teniendo que imponer una verdad? Porque claro, cuando dices tienes que estar anclados en valores, tú estás imponiendo una verdad y tú tienes que, o sea, tú estás convencido que esa verdad es cierta. ¿Y cómo te sientes imponiéndola? ¿Te sientes bueno, bien? eso es una pregunta así como que si te sientes cómodo ideologizando. Exacto. ¿No? Exacto. Te sientes cómodo ideologizando. Bueno, habría que ir al concepto de ideología y definirlo para poder decir cómo nos sentimos con esto, con aquello, con hacer esto y con hacer aquello. Pero yo creo que al menos en el colegio hay un gran consenso de lo que tú puedes llamar esa verdad. Claro. O de unos valores o de unos principios. Valores de cómo funciona el individuo y principios de cómo funciona el mundo. Yo creo que en la comunidad de un colegio como este y en buenas partes de nuestra sociedad hay un consenso sobre los valores fundamentales y sobre los principios sobre los que funciona el mundo. O sea, por ejemplo, un principio sobre el que queremos que funcione el mundo, un valor trasladado a principio, es el hecho de que las personas que más estudien, las personas que más se esfuercen, que más trabajen, mejores réditos tengan, la meritocracia, más claro. riqueza y más prosperidad y mejor le vaya en la vida. Tú preguntas a la gente y eso es lo que la gente, sí, claro. Con una sociedad en el que más estudie, el que más trabaje, el que más se esfuerce, le vaya mejor y sea más próspero, la gente está de acuerdo con eso. Yo creo que consensos como ese, o por ejemplo, que la educación es la principal herramienta de cambio para una sociedad, que la única manera en que podemos generar igualdad de oportunidades y justicia en una sociedad es a través de una educación de calidad para todos, por ejemplo. Yo creo que hay principios de ese tipo muy amplios que uno traduce curricularmente, o que tú traduces pedagógicamente en un colegio, en términos generales, en términos de valores, de principios. Ahora, hay muchas cosas específicas que de repente sí te pueden ocurrir de cómo las pudiéramos enseñar en un colegio en el siglo XXI. No sé si se te ocurre algún dilema. Bueno, el que yo te propongo es que la verdad es relativa. Porque yo siempre, por eso te estaba diciendo... No, el hecho de la verdad es relativa, que se puede decir de otras maneras, el colegio lo asume dentro de su misión, de hecho. Claro. Porque siendo parte del bachillerato internacional, somos parte de una perspectiva multicultural y plural del mundo y de inclusión. Y de hecho, el IB dice que todo el mundo, desde su cultura, desde su contexto, puede tener la razón. Y eso es algo que a lo mejor a una persona le puede sonar escandaloso. Claro, por eso, y a eso va de la diferencia entre el colegio de nuestros abuelos y el colegio de nuestros hijos. El año del coronavirus. ¿Qué fue con esa cara? Ajá. Cuéntame del año del coronavirus. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo enfrentaste? Oye, yo estoy muy orgulloso del 2020, realmente. La gente se quiere olvidar del 2020 y yo digo que ese es un año para tatuárselo. O sea, un cuadro y... Mira, ahí le hablas a la cámara, ¿viste? Cuando le quieras hablar a la gente. De recordarlo. Pero yo creo que nosotros hicimos cosas grandísimas durante el 2020, cosas increíbles como colegio, como profesionales, como comunidad. Y bueno, para eso están esos tiempos difíciles, para probarse y para alcanzar cosas que no se hacen
regularmente para tomar saltos y tomar decisiones que quizás han estado en espera mucho tiempo y esas urgencias hacen que se den. Y bueno, yo por eso me siento muy orgulloso del 2020. Sin embargo, bueno, ¿a qué costo? A un costo inmenso. Todos los cambios positivos que puedan surgir de esta etapa que hemos vivido, que estamos viviendo, pues yo creo que va a durar al menos 2 años más. Viene un costo de vidas humanas inmenso. Y eso es algo interesante porque ¿cuántos muertos van de coronavirus? 2,5 millones. 2,5 millones. Bueno, por decirlo, el costo global a la humanidad para todo lo que está pasando. Porque no solamente en el Juan 23, sino en el mundo se vivió grandes cambios en el 2020 que probaron la resiliencia humana y la tecnología y hasta las sociedades, creo que han venido cambiando rápidamente. Pero un costo de 2,5 millones de vidas, que es alto para la sociedad global del siglo XXI, es imperdonable perder 2,5 millones de vidas. Sin embargo, esa responsabilidad tan grande o ese sentido de valor de la vida es nuevo, porque en muchas guerras se han perdido muchísimo más, en otras pandemias se han perdido mucho más, y ahora nosotros no consideramos que podamos volver a simplemente perder vidas como en el pasado. Es imperdonable. A los gobernantes no se les perdona, a los científicos no se les perdona, al ciudadano tampoco, que no se cuida, tampoco se le perdona. Y yo creo que eso es algo positivo de la humanidad. Hay gente que no cree en el virus, hay gente que todavía dice que es una gran conspiración o que son mentiras para manipular. Uno que sabe de gente que ha fallecido, de gente que ha muerto de coronavirus de aquí, de la comunidad y de todas partes del mundo, sabe que es real y aprecia la vida humana. Quizás la gente que lo considera una conspiración a lo mejor no aprecia esa envergadura de esa pérdida, ¿no? de vidas. Así que bueno, el 2020 no puede calificarse como algo positivo o algo que dé un balance inmediato para la humanidad bueno por esa cantidad de vidas perdidas. Sin embargo, uno siempre busca hacer lo que tiene que hacer en el momento que enfrenta. Y por eso, de eso sí estoy orgulloso. Y el colegio va a ser otro. Y la educación va a ser otra después del 2020. Ya está siendo otra. Y los docentes tienen que ser de los profesionales más valorados y documentados y bien pagados y más prósperos del mundo, porque yo creo que no hay ninguna profesión que tendría la capacidad de dar un giro en su práctica con tan pocos recursos, con tantas exigencias, con tantas familias que dependen de los docentes, dando un giro profesional tan rápido. Y yo creo que el mundo también va a estar lleno de historias bonitas en el 2020 cuando se escriba. Gracias por esas palabras de inspiración. ¿Qué cosas cambiaron que no van a cambiar más? Vamos a lo específico. O sea, ¿qué prácticas se pusieron por la pandemia, se tuvieron que implementar, que tú crees que se van a quedar? No, tan sencillo como qué se hace en el aula de clase. Okay. ¿A qué vienes al colegio? Fundamental, no sencillo, fundamental. ¿A qué vienes al colegio? Ajá. Entonces, bueno, antes veníamos al colegio que el profesor te diera clase, te diera contenido y te diera material y introdujera temas nuevos. Y muchas veces dejábamos de un lado lo más importante que ahora valoramos mucho más que teníamos aquí, que es la interacción humana, que es la capacidad de discutir, de debatir, de preguntar y responder, de formar equipos, de hacer trabajos en equipo. Proyectos, ¿no? Cosas que antes se mandaban de tarea o que sencillamente no se hacían, se limitaban a un trabajo individual. Sí, bueno, yo me acuerdo que uno se reuniera en la casa de alguien después en la tarde. O sea, si tenías una tarea, un proyecto, se reunían en la casa de alguien y ahí es donde hacías el proyecto, ¿no? Yo creo que ahora en adelante eso para se va eso a hacer es el aula, para eso es el colegio. Porque el dar contenido, el aprender una idea nueva, ya sabemos que lo podemos hacer en muchas maneras virtuales. No solamente con el profesor guiando una clase, sino también con el chamo indagando, claro, a través de videos, aplicaciones, libros, por supuesto, también experiencias también que puede organizar en su propia casa. No todo tiene que ser a través de tecnología, pero sí a través de instrucciones que se pueden dar de forma remota. ¿Cuál es la clave de esa nueva educación para que eso funcione?
tienes que tener a un estudiante motivado, tienes que tener un estudiante curioso, tienes que tener un estudiante que no cese de hacerse preguntas, que tenga esa sed de saber y hacer. Esa creo yo que es la clave de un buen maestro en el siglo XXI, la capacidad de despertar esa chispa y ese ánimo por aprender en los estudiantes. Y una cosa que buscamos nosotros en el Juan 23, en los colegios del Bachillerato Internacional, es que esa sea una llama de curiosidad y de preguntas. El profesor. En el estudiante. Uh-huh. O sea, que el profesor, las maestras logren despertar en la estudiante una llama de curiosidad perpetua que lo forme como un aprendizaje de por vida, que eso no se quite. Cuando tengas 70 años, tú continúes sabiendo que hay más por saber, que hay otros niveles a los que llegar, que hay preguntas por hacerse. Esa es la señal de una buena maestra y un buen profesor. ¿Y qué cambios estructurales tuvieron que hacer? De organización, de... No, bueno, primero el tema de dispositivo. Uh-huh. El que todo el personal tuviera al menos un dispositivo digital, móvil o laptop o desktop que pudiera utilizar para dar la clase, porque ahora dependía de ese canal para poder entrar a los hogares y llegar a los estudiantes. Segundo, el tema de conectividad. Y eso en buena medida lo hizo el colegio en alianza con los mismos profesores y las mismas familias que también tenían que tener acceso para poder conectarse y abrir ese canal de una manera que lo hiciera eficiente, lo hiciera factible. Pero lo más importante que tiene que decidir una organización rápido en una situación como esta es la plataforma que vas a utilizar. Sin plataforma no tienes un control, no tienes seguimiento. Pero en el colegio tenías Edmodo, o sea, ya había una plataforma digital de contenido y distribución que por lo menos podías usar. Teníamos y no empezaste Edmodo, desde cero, ¿no? Que ya lo habíamos usado y ya había las cuentas usadas. Sin embargo, Edmodo se quedó atrás. Resulta que se quedó atrás. Que no dejaron de usar Edmodo. Nosotros dejamos de usar Edmodo, pero cuando empezó el nuevo año escolar, en el 2020-2021. Ok, ya lo habías dejado atrás. De marzo del 2020 a julio del 2020 usamos Edmodo con las limitaciones que tenía, pero ya desde mayo-junio ya sabíamos que íbamos a saltar a Google Classroom, solamente que queríamos hacerlo de una manera más limpia y empezar el año escolar en Mira, Classroom. Chemané no lo sabe, pero para los que nos están viendo, por favor, mándenos preguntas que lo vamos a volver a entrevistar, cosas que han escuchado, mándenos preguntas que Chema lo va a volver a grabar y le va a responder su pregunta. Ok, otra que tengo, Chema. ¿Qué cosas se van a quedar? Perdón, te había preguntado qué cosas se van a quedar, qué cosas van a regresar. O sea, de las cosas que cambiaron, que se tuvieron que cambiar, ¿cuáles tú dirías que una vez? Pero déjame decirte un par de cosas que no van a volver. Bueno, dale, pues yo sigue. creo que no van a volver. Los horarios no van a volver. Los horarios van a cambiar. Ok. No va a ser ese mismo horario agrario que teníamos en el día a día. Y ojalá pudiéramos cambiar también el cronograma de año. Eso también pudiera cambiar. Uh-huh. Hay gente que piensa que no debería haber vacaciones. Ajá, claro, que tenía que ser una buena continua. Que sea continuo y cuando los chamos necesitan tomar un break individualmente. On demand, algo así. Sí, cuando lo soliciten la familia, por ejemplo. Ese es un extremo del continuo. No, bueno, pero es un modelo. O sea, si tú tienes unos objetivos durante el año, bueno, el concepto también de grados, ¿no? Que tienes que pasar de un grado a otro. Sí, también. Pero bueno, esos ciclos sí pueden continuar. Claro. El tema es cómo lo distribuyes alrededor de un año. Pero bueno, los horarios es algo que no creo que vayan a volver. De hecho, habría que ver si volveremos a 5 días a la semana. Yo apostaría que no. 3, a que no días. Volveríamos a 5 días presenciales en la semana, que seguramente va a quedar al menos un día virtual en el balance semanal. Creo que el número de estudiantes en el aula, al menos aquí en Venezuela, que en el colegio teníamos un máximo de 30 estudiantes por aula, yo creo que eso tampoco va a volver. Yo creo que vamos a ir a grupos más pequeños y como no es posible que funcionemos menos días a la semana, entonces podemos tener grupos más pequeños que alternen. Porque no están todos al mismo tiempo en el colegio. No están todos al mismo tiempo en el colegio y los docentes también, que ya pudieran distribuir sus horas de una manera más flexible. Bueno, ya sabes, el mundo empresarial va encaminado hacia allá, ¿no? Que tienes, tú como profesional tienes más flexibilidad acerca de tu tiempo, más eficiencia, no gastas, disculpa que te interrumpe, 2 horas al día yendo al trabajo, sino que eres más efectivo en tu caso. Sí, y eso... eso también afecta a las familias. La organización familiar también va a estar impactada.
Pero bueno, de todas maneras, eso es un contexto muy propio de un colegio como el Juan 23 o algunos otros colegios en Venezuela. Pero la verdad es que la educación masiva muy difícilmente cambie como vayan a cambiar colegios privados o colegios públicos en zonas afluentes. Porque en la gran mayoría de los colegios son colegios públicos que atienden a personas de clase más necesitada, de medios socioeconómicos inferiores. Y esos niños tienen que ir al colegio todos los días, porque el colegio, su escuela, les provee comida, les provee nutrientes, les provee un espacio seguro, les provee libros y una cantidad de servicios, infraestructura, internet, que no tienen en su casa. Y para esos niños, que son la gran mayoría de la población, no solamente en Venezuela, en el mundo, en parte del mundo, esos niños se seguirán beneficiando de ir a la escuela 5 días a la semana. Entonces, en ese sentido, la educación masiva, la educación pública, quizás le cueste más cambiar. O sea, que el digital divide va a continuar haciéndose más ancho. Pero pues no claro, necesariamente. Bueno, te voy a decir mi interpretación y disculpa que me meta con el experto. Pero esos niños, los cuales están acostumbrados a estar desde su casa, a tener un aprendizaje asíncrono. ¿Cómo se dice en español? Asíncrono. Van a estar más acostumbrados a un trabajo en el cual también tienen que ser actividades asíncronas, tienen que ser actividades digitales, más que alguien que está todo el tiempo en el colegio. Sí, posiblemente. Bueno, en ese sentido sí. Probablemente tengas razón que la división o las brechas digitales... Chema me dio la razón, anótelo, José Luis. Se van a ampliar. Sí, sin embargo, bueno, hay gente que pudiera decir, bueno, al menos no voy a tener a mi chamo conectado todo el día a una computadora o a una tablet. Claro. Está en su colegio. Yo creo que eso es un argumento que yo como papá también... Totalmente. Estaría de acuerdo. 100%. ¿Cómo cambiar el tema de la educación virtual o la educación a distancia a que sea menos screen driven? O sea, que dependa tanto de la actividad pantalla. síncrona no tiene que ser digital. No, tiene que ser virtual. Exacto. Ok, eso es lo que va a cambiar por siempre. ¿Qué no va a cambiar? O sea, perdón, ya va. ¿Cuáles son las cosas que vamos a volver a hacer una vez haya vacuna, una vez no estemos en situación de pandemia? No, que se van a fortalecer, que ya existían, es la atención socioemocional de los chamos, por ejemplo. Okay. Unidades dentro del colegio y estrategias de aprendizaje enfocadas en el desarrollo de las emociones, en el desarrollo del propósito, en el apoyo a situaciones de inestabilidad que puedan tener los estudiantes. Los colegios cumplen una función muy importante en la detección y tratamiento de ese tipo de situaciones en los chamos. Claro. Y eso va a continuar y se va a fortalecer. El deporte, la actividad física, los deportes de equipo, la nutrición, los ejercicios funcionales, eso es algo que se hace en los colegios y que yo creo que se va a fortalecer también en las aulas. Creo que algo que se va a acelerar también es el tema del desarrollo profesional. La necesidad de los profesores de estar actualizándose todo el tiempo y aprendiendo aplicaciones nuevas. Y así como los odontólogos, los oftalmólogos, los oncólogos. Están continuamente aprendiendo. Para hablar del tema médico, sí. O los programadores en todas las distintas lenguajes que empiezan a salir, los docentes también van a tener que estarse actualizando constantemente, ya no necesariamente en su contenido, que también, sino en las estrategias y las herramientas que están disponibles para estas nuevas modalidades. Yo creo que eso es algo que también se va a acelerar y que los colegios, los organismos, los ministerios tienen que estar enfocando una buena parte de su inversión de recursos en ese desarrollo profesional, porque mientras el impacto número uno en lo que ocurre en el aula está en las manos del docente. O sea, el docente es el número uno influencer en un colegio. Lo que esa maestra haga en el aula es lo que más influye en el aprendizaje del chamo. Y lo segundo que más influye son las estrategias de formación a ese docente. Claro. Entonces, yo creo que eso también se va a fortalecer y va a continuar ahora. Bien, bueno, muchísimas gracias, Chema, por habernos prestado este espacio y este tiempo. Escríbanle a Chemané sus preguntas, que les prometo que lo voy a volver a entrevistar. Y seguiremos hablando. Me encanta haber compartido este tiempo contigo, hermano. Gracias. Me hace inmensamente orgulloso toda la labor que estás haciendo por nuestro colegio
y espero que continúe. ¿Quieres decir algo para cerrar? Algo que Sí, nos está inspire. buenísimo, ¿no? Y disfruto mucho todo este cero. El formato. Sí, y lo vamos a continuar. Esta es parte 1. Esta es parte 1 de muchos. Gracias, Chuve. Chao, saludos a todos.